Era la madrugada del 26 de abril de 1986. Una noche como cualquier otra en el norte de Ucrania. Las luces seguían encendidas. Los turnos de trabajo se cumplían. Las familias dormían tranquilas. Nada parecía diferente. Pero en cuestión de segundos, esa noche normal se transformaría en una herida abierta que casi 40 años después sigue sangrando en la memoria del mundo. Porque mientras la ciudad dormía, en el corazón de la central nuclear de Chernóbil, el ser humano estaba a punto de cometer el error más caro de su historia tecnológica. La central nuclear de Chernóbil no era una instalación cualquiera. Era el orgullo de la Unión Soviética. 4 reactores nucleares funcionando sin descanso. Energía para millones de personas. A solo 3 kilómetros se encontraba Pripyat, una ciudad joven, moderna, llena de familias, escuelas, parques, cines y vida. Una ciudad construida para los trabajadores de la central. Sus calles estaban limpias. Sus edificios eran nuevos. Sus habitantes eran jóvenes. Era una ciudad con futuro. O al menos eso creían. Porque nadie sabía que Pripyat tenía fecha de caducidad. Y faltaban apenas unas horas para que dejara de existir para siempre. Esa noche no había guerra, no había terremotos, no había ataques, solo una prueba de seguridad mal diseñada. Los ingenieros querían comprobar si, en caso de un corte eléctrico total, las turbinas del reactor podrían seguir generando energía el tiempo suficiente para mantener activos los sistemas de emergencia. El experimento llevaba años posponiéndose. Los superiores exigían resultados, y aquella noche decidieron hacerlo a cualquier precio. Pero el reactor ya estaba inestable desde horas antes. Habían reducido la potencia demasiado. El sistema se volvió impredecible. Las barras de control no respondían como debían. Para continuar con la prueba, los operarios comenzaron a desactivar sistemas automáticos de seguridad uno tras otro. Alarmas apagadas, protecciones anuladas, protocolos ignorados. Todo estaba mal, pero nadie se atrevía a detener la prueba, porque en la Unión Soviética fallar no era una opción. A la 1:23 de la madrugada, alguien pulsó el botón que debía apagar el reactor. Y en lugar de detenerlo, lo selló todo. La potencia se descontroló de forma brutal. En menos de 4 segundos, el reactor pasó de una situación crítica a una reacción imposible de contener. Primero ocurrió una explosión de vapor. Después, una segunda explosión aún más violenta arrancó el techo del reactor y lanzó al aire toneladas de grafito, ardiendo, uranio y partículas radiactivas. El reactor número 4 había explotado. Un resplandor azul iluminó el cielo nocturno. Una luz tan hermosa como mortal. Fragmentos del núcleo ardiente cayeron alrededor del edificio. El grafito encendido rodaba por los tejados. La radiación se liberaba sin ningún tipo de control. Los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat. Creían que se trataba de un simple incendio eléctrico. No llevaban trajes especiales. No tenían protección contra la radiación.
No sabían que estaban entrando en una zona donde cada respiración destruía su cuerpo por dentro. Subieron a los tejados. Apagaron llamas que no podían ver del todo. Tocaron fragmentos del reactor con las manos desnudas. En minutos comenzaron los síntomas. Sabor metálico en la boca, náuseas, vómitos, mareos, ardor extremo en la piel. Ellos pensaban que estaban salvando la central. En realidad, acababan de firmar su sentencia de muerte. Mientras tanto, en Pripyat, la vida seguía con normalidad. Los niños iban a la escuela. Los padres acudían al trabajo. Los autobuses circulaban. Desde los balcones, muchos observaban aquel resplandor azulado en el cielo. Algunos incluso salieron a verlo más de cerca. Lo describían como algo extraño, pero bonito. No sabían que estaban respirando veneno. El enemigo no tenía color, no tenía forma, no hacía ruido, pero ya estaba dentro de todos ellos. Durante horas, las autoridades minimizaron el desastre. Decían que el reactor estaba intacto. Decían que no había peligro. Decían que todo estaba bajo control. Los médicos no entendían por qué los bomberos empeoraban de forma tan rápida. Sus cuerpos se apagaban por dentro. Las células dejaban de reproducirse. La sangre se volvía inservible. La radiación estaba devorando los vivos. Mientras tanto, los niveles en la zona eran tan altos que permanecer al aire libre unos pocos minutos podía ser mortal. La verdad empezó a salir a la luz cuando a más de 1000 kilómetros de distancia, en Suecia, los sensores de una central nuclear se activaron sin motivo aparente. Los técnicos creían que era un fallo de su propia planta, pero todos los sistemas estaban en orden. Entonces alguien miró el viento, y todo apuntaba hacia la Unión Soviética. El mundo entero entendió que algo gigantesco había ocurrido. 36 horas después, llegó la evacuación. A los habitantes de Pripyat se les dijo que prepararan una pequeña bolsa, que volverían en 3 días. Nunca regresaron. Más de 50.000 personas abandonaron la ciudad en cuestión de horas. Dejaron comida en los platos, ropa en los armarios, juguetes en el suelo. Los padres intentaban tranquilizar a sus hijos. Les prometían que volverían pronto. Pero Pripyat ya era una ciudad muerta. Calles vacías, ventanas abiertas, silencio absoluto. El tiempo se detuvo para siempre aquel día, pero el mayor peligro aún no había pasado. El núcleo del reactor seguía ardiendo sin control, como un sol enterrado bajo toneladas de escombros. Una masa incandescente de metal fundido avanzaba lentamente hacia el subsuelo. Debajo del reactor había depósitos de agua. Si el combustible fundido entraba en contacto con esa agua, se produciría una explosión térmica tan potente que la nube radiactiva habría cubierto gran parte de Europa. No habría sido solo Ucrania, habría sido medio continente. Había que intervenir, pero nadie quería acercarse. 3 hombres se ofrecieron para bajar a las galerías inundadas bajo el reactor. Avanzaron a oscuras, con el agua hasta las rodillas, respirando radiación pura.
Buscaban las válvulas que permitían vaciar los depósitos. Sabían que probablemente no saldrían con vida. Las encontraron, las abrieron y contra todo pronóstico sobrevivieron. Pero el peligro seguía vivo. Miles de toneladas de grafito altamente radiactivo cubrían los tejados de la central. Los robots enviados para retirarlo fallaban en segundos. Sus circuitos se freían bajo la radiación. Entonces enviaron personas. Comenzó la etapa de los liquidadores. Más de 600.000 personas fueron enviadas a Chernóbil. Soldados, bomberos, mineros, ingenieros, civiles. Cada uno tenía una tarea. Cada uno recibía una dosis de radiación que el cuerpo humano no estaba preparado para soportar. Subían a los tejados por turnos de apenas 40 segundos. Corrían. Recogían fragmentos de grafito con palas. Los arrojaban al abismo del reactor y bajaban corriendo. Algunos se desplomaban al llegar abajo. Otros se enfermaban días después. Muchos nunca superaron las consecuencias. Los mineros cavaron túneles bajo el reactor a temperaturas extremas. El sudor caía como lluvia. El aire era irrespirable. La protección mínima. Trabajaban sabiendo que estaban acortando su vida con cada metro excavado. Finalmente, levantaron un colosal sarcófago de hormigón y acero alrededor del reactor destruido. Un ataúd gigante, un sello improvisado para encerrar el infierno. Pero aquel sarcófago tenía grietas desde el primer día. La radiación seguía escapando. El peligro seguía dentro. Décadas después, fue necesario construir una segunda estructura aún más grande. Una cúpula de acero de más de 30.000 toneladas. La mayor estructura móvil jamás creada por el ser humano. No para arreglar Chernóbil, sino para contenerlo. Porque la radiación de Chernóbil no se mide en años, se mide en miles de años. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Miles de casos de cáncer de tiroides, enfermedades degenerativas, malformaciones, muertes lentas, personas que parecían sanas durante años y un día empezaban a descomponerse desde dentro. Zonas enteras quedaron cerradas al mundo. Un perímetro de exclusión de más de 30 kilómetros. Pueblos borrados del mapa. Carreteras devoradas por la vegetación. La naturaleza regresó donde el ser humano desapareció. Lobos, alces, caballos salvajes. Bosques creciendo sobre tierra envenenada. Chernóbil dejó de ser simplemente una central nuclear y se convirtió en un símbolo. El símbolo del error humano, de la arrogancia tecnológica, del silencio impuesto, de las consecuencias que nadie quiso asumir a tiempo. No fue solo una explosión, fue el derrumbe de una forma de entender el poder. Hoy, miles de personas visitan la zona. Caminan por aulas vacías, por hospitales abandonados, por parques de atracciones que nunca se inauguraron. Todo detenido en el tiempo. Chernóbil sigue allí, bajo toneladas de acero, latente, dormido, esperando, recordándonos que una sola noche
puede cambiar el destino del mundo para siempre, y que cuando el ser humano juega a ser invencible, la realidad siempre cobra su precio.